Buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más nos encontramos por aquí en este ciclo de entrevistas por redes que venimos desarrollando, y como parte o comunidad de contenido del portal puntodeporte.com. Y para hoy vamos a tener como invitado al economista Manuel Sutherland, con quien, bueno, Manuel, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Y empecemos hablando, Manuel. A mediados de mayo entró en vigencia el nuevo sistema de DICOM, ¿no? ¿Qué propósito busca el gobierno con este nuevo sistema? Bueno, la verdad eso no lo sé, pero es el séptimo intento de hacer un sistema de cambio después del, digamos, lo que pasó en el 2003, cuando se denominó el nuevo control de cambio, la nueva Comisión de Administración de Divisas, CADEVI. Este es un intento quinto por parte de Maduro, que en pocos años ha tratado de inventar varios CIMADI, CICAD, CIMADI 2, CICAD 1, CICAD, y hasta que llegamos al DICOM 2, porque antes ya había una especie de DICOM más o menos fantasmal. Este DICOM, que trata de sustituir al CIMADI, es primero una devaluación importante, porque el último indicador daba un tipo de cambio de 700 por dólar, 720 por dólar. Ahora estamos hablando de un tipo de cambio entre 1800 y 2000, es decir, es una devaluación neta de casi 3 veces. Bueno, eso sería total. Esta super devaluación todavía se queda corta con lo que es el mercado local, que está vendiendo los dólares cerca de 6.000 por cada dólar. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo acá? El gobierno no tiene dólares, no tiene divisas, pero piensa que todavía las tiene muy pocas. Entonces, lo que había que hacer era crear un sistema de cambio en el cual los privados y los jurídicos pudieran vender sus divisas fácilmente, empezando por ofrecer un precio bueno. Lamentablemente, el Banco Central inventó lo de las bandas entre 1800 y 2200 y está limitando la fijación de precios y está dificultando la libre oferta y demanda, a pesar de que el sistema se dice que es totalmente automatizado. La comisión de subastas, que es como el cerebro de la organización, para mí tiene un peso demasiado grande, porque se mete a decir cuáles son los sectores prioritarios de acuerdo a los 15 motores, y puede decir que se le asignen divisas a un sector o a otro. Otra de las cosas, la última, digamos, subasta que se hizo, la última y la primera también, apenas liquidó 28 millones de dólares. Eso es muy poco para lo que es la demanda de dólares que se necesita en el país para cierto movimiento. Otra de las cosas es que hay un sistema que es un poco extraño, que permite que tú puedas vender divisas sin pasar por la subasta y pasas por una especie de casa de cambio. Eso también es poco transparente y no es lo suficientemente dinámico. Otra de las cosas, si tú eres un turista griego y quieres venir acá a Venezuela, la venta es un poco más complicada, y incluso si tú eres venezolano y no tienes cuenta ni en el Venezuela, ni en el Bicentenario, ni en el Tesoro, no vas a poder optar por la venta y la compra. Esos son errores que tienen que subsanarse. Creo que debió hacerse un sistema, que es la propuesta que nosotros más o menos teníamos, que es parecida a lo que hemos conversado con los amigos de Marea, de un sistema complementario, en el cual la gente pueda ofrecer las divisas a precios que le dé la gana y la gente pueda comprarlas al precio que le da la gana, y de ese precio y de esa oferta y demanda salir un precio que va a ser al inicio muy parecido a lo que dice la página, como dirían los guerreros económicos, narco para golpista today, pero eso será el inicio, porque después la oferta de divisas a ese precio muy atractivo podría sobrepasar la demanda y el dólar pudiera bajar y pudiera ubicarse en cerca de 3.000. Otra de las cosas graves que yo veo es que el dólar a 10, el DIPRO, no se tocó. Entonces supuestamente el gobierno sigue liquidando como el 80-85% de las divisas a 10 bolívares. Y eso obviamente ha arruinado a PDVSA, porque PDVSA vende divisas a 10, pero los proveedores le venden mercancías al dólar paralelo. Entonces se crea un hueco, una brecha que hace que la empresa quiebre inevitablemente. Ahora bien,
La propuesta de ese sistema complementario es muy sencilla, como te lo acabo de explicar, pero la propuesta del DICOM es muy engorrosa. Creo que hay que ser economista especialista en finanzas para poder seguir la explicación del DICOM y todos sus vericuetos. Eso para mí no es correcto. Un sistema tiene que ser muy sencillo, muy simple, muy fácil de entender, hasta por las personas que no tienen idea de economía, sino nada más una compra y una venta, porque el dólar es simplemente una mercancía, no es una mercancía celestial o fantasmagórica, es como comprar y vender algo. Lamentablemente no se entiende que la clase capitalista en Venezuela tiene cerca de 180.000 millones de dólares en cuentas legales en el extranjero, y que en los años más o menos del 2003 al 2014-15 se han llevado más de 600.000 millones de dólares por el tipo de cambios, muy sobrevaluado por las políticas de importación fraudulenta y las políticas de fuga de capitales tremendas que se permitieron y todavía se permiten. ¿Cuál sería la idea en ese sentido? Hacer un sistema que permita que esas divisas regresen. Mis amigos de Marea tienen muchas ideas con respecto a eso, y tienen ideas judiciales de tratar de apretar a los corruptos y a los tipos que se robaron eso. Eso es bastante difícil. Pero se puede hacer. Creo que sí, hay formas, pero es muy complicado, porque ellos tienen testaferros, transfieren dinero de uno a otro y pueden borrar esos sistemas de alguna u otra forma. En todo caso, ahí habría que contar con la participación de gobiernos, de otros gobiernos, ¿no? Exacto, sí, es correcto. Y hay gobiernos que son paraísos fiscales completos. O sea, claro, el Estado es el que es paraíso fiscal, pero el gobierno es como un super paraíso fiscal que limpia y lava capitales. Como Islas Caimán, etc. Islas Caimán, Islas Jersey, y hay países que tienen secretos bancarios como Suiza, donde tú cuentas un número, y países que dificultan mucho eso. Entonces, eso es muy complicado, pero lo que habría que hacer en este momento es facilitar la entrada de algunos de esos capitales para que puedan oxigenar de divisas a la nación, y las remesas. Las remesas son muy importantes. Se dice que se han ido más o menos 2 millones de personas, entre 2 y 3. Si nosotros podemos tener un sistema de remesas muy sencillo, personas que están en el extranjero pueden enviar 100, 200 dólares a sus familiares, y 100, 200 dólares por 2 millones podrían ser 200 millones al mes, 300 millones al mes, dependiendo de lo que puedan enviar. Y el Estado pudiera tener un pequeño impuesto a esas remesas, y eso entraría a miles de personas que cuando agarran los dólares los llevarían a la venta inmediatamente. Y esas micro operaciones son poco importantes en el global, pero son muy importantes para la fijación del precio, porque aumentarían la oferta y saldría un montón de gente por Instagram y por muchos lados: vendo 100 dólares, vendo 500 dólares, y eso haría que el precio bajase obligatoriamente. Lamentablemente el sistema de remesas no es necesariamente óptimo y requiere facilidades y flexibilidades. Yo creo que el gobierno se equivocó en este aspecto, y creo que debería rectificar de manera rápida. Ahora, ¿tú crees que, ahora que utilizas el término equivocación, ¿tú crees que efectivamente es una equivocación o es parte de una política? Bueno, tienes razón. Hay políticas como la de mantener el dólar a 10, que es para evidentemente enriquecer a un montón de mafias, o quizás no sean tantas, pero son muy poderosas, que se apropian de un dólar a 10, importan mercancías que en ninguna parte reflejan ese dólar. O sea, por ejemplo, si yo soy un importador de arroz e importo con un dólar a 10, un kilo de arroz me puede costar $1, y con el flete y las cosas me puede salir en $1.50. Eso quiere decir que el kilo de arroz debería costar 15 bolívares, más el 30% de ganancia costaría 19. Pero el arroz lo venden 8.000 bolívares, 7.000, 5.000, 4.000, e incluso el CLAP, que más o menos cuesta $20 según lo que hemos visto, y con el flete puede llegar a $25 por el precio CIF, por ejemplo, con impuestos, alguna otra cosita. Debería la caja de CLAP mexicana venderse en 250 bolívares, 25 por 10. ¿Cuál es el precio ahorita? 10.000. ¿Por qué? Eso para nosotros es un síntoma de corrupción muy importante, de desvío de recursos, desvío de divisas, y lo más importante es que ninguna mercancía refleja ese dólar a 10. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos es que ese dólar a 10 debe morir,
debe haber un dólar controlado por ahora, una solución un poco óptima, pero por ahora, pero debería estar por el orden de los 1.500 bolívares. Entonces, si la caja de Clap cuesta $20, pasaría a costar 30.000, pero serían 1.500 bolívares por dólar, y sería un dólar mucho más representativo y muy parecido al dólar implícito, que es digamos, la división entre la liquidez ampliada y las reservas internacionales. Da más o menos 1.500, 1.600. El otro dólar puede ser 3.000, 2.500, 4.000, dependiendo, pero dependiendo de la oferta y la demanda. El gobierno pudiera meter dólares ahí, uno que otro, o pudiera arañar las operaciones en un porcentaje, pudiera hacer utilidades cambiarias en dólares, que tanto hacen falta, y también pudiera retirar liquidez de la calle. Retirando liquidez de la calle, porque mucha gente va a comprar divisas, hace una menor presión sobre los precios y los precios deberían tender a disminuir o no seguir aumentando. Pero lamentablemente el gobierno no hace las cosas como debería hacerlas según mi criterio. Puedo estar equivocado. Ahora, Manuel, el ministro Ramón Lobo, el ministro para el área económica, Sí. dijo recientemente que este nuevo sistema de ICOM se va a regir por dos tipos de subastas. Y hay una crítica enorme en la calle que se siente porque la gente dice, bueno, yo soy persona natural, yo puedo participar en esa subasta o no puedo participar, puedo ingresar a la página, tiene sentido que me registre, etc. ¿Quiénes participan realmente en esa subasta? Hay personas naturales y jurídicas. Las personas naturales pueden participar y tienen acceso, según les dijo el ministro, hasta el 10% de la oferta de dólares. Y las personas naturales van a tener un límite de hasta $2.000 anuales. Supuestamente son $500 trimestrales. ¿Y la jurídica? Las jurídicas van a tener entre $400.000 trimestrales hasta $1.200.000 anuales, supuestamente, de acuerdo a tu balance de impuestos sobre la renta. Evidentemente que más del 90% va a ir hacia manos de la clase burguesa directamente. Y es como darle todo el poder a la burguesía, básicamente. Y es algo que no se entiende porque si hay una guerra económica, según tú, o sea, tú no, el gobierno. según el gobierno, es ridículo que tú digas, hay una guerra económica, nos están saboteando, los empresarios son malos, pero vamos a darle el 90% de las divisas que estamos poniendo en el DICOM. Es realmente ridículo y contradictorio. Yo creo que hay una poca visión de lo que es la crisis de verdad y no hay un entendimiento pleno de lo que está sucediendo. El Banco Central tiene reservas operativas muy bajas, tiene reservas que están rondando los 800, 900 millones de dólares en el mejor de los casos, sin contar las operaciones con el Goldman Sachs, que bueno, probablemente hablaremos un poquito más tarde. Sí, porque no podemos dejar de pasar ese tema. Sí. Respecto a esta firma financiera, ¿no?, del Goldman Sachs, de que recientemente acaba de adquirir la bicoca, como se dice popularmente, de 2.800 millones en bonos de PDVSA. Okay. En términos concretos, y para la salud de la República, Manuel, ¿qué significa ese negocio? Un desastre. Es uno de los negocios financieros más malos que he visto en la historia, más lesivos para cualquier país en cuanto a los bonos de deuda. Generalmente cuando los países entran en crisis lo que hacen es rebajar las deudas. Es decir, si usted tiene un bono que vale $100 y yo estoy en crisis y lo compraste en 20, yo te digo, mira, yo no te voy a pagar los $100, ni los intereses sobre $100, te voy a pagar sobre 20 porque lo compraste. Hacemos una quita de la deuda. Esa quita de la deuda se dio en Ecuador con una forma distinta, se dio en Argentina, muy cercano, Ecuador 2007, Argentina 2001, 2002, se dio en Rusia, se dio en Puerto Rico, se está dando en Puerto Rico una renegociación de deuda, y hasta ciudades como Detroit también hicieron eso. El gobierno ha optado por exactamente lo contrario. ¿Qué pasó? En el 2014 se hizo un bono de 2.800 millones de dólares por parte de PDVSA. El bono lo compra Banco Central y lo atesora. En este momento ese bono, su valor facial, el valor que dice 2.800, lo tiene Banco Central y se lo vende a Goldman Sachs. Goldman Sachs, pagando 864 millones de dólares, se apodera de un papel que dice usted es dueño de 2.800 millones de dólares. Y no solamente eso, el bono tiene un cupón, como le dicen los gringos, de 6% anual, lo cual quiere decir que usted, cuando emitió esa deuda, se comprometió a pagar el 6% anual
al tenedor de ese bono. Eso equivale más o menos, si el bono vence en el 2022, a 5 años, entendiendo que ya se pagó en abril, la anualidad. Y tiene que haber pago de intereses anuales, ¿no? Hay pago de intereses anuales. Entonces, los pagos de intereses anuales no son isócronos, ni son exactamente iguales en montos, sino tienen montos distintos. La totalidad de la suma de los intereses se calcula más o menos en 840 millones de dólares. O sea, lo que nos van a pagar en esos 864 millones, vamos a tener que pagarles a ellos 840. Nos van a quedar más 24 millones. Y cuando se venza el bono en el 2022, vamos a tener que devolver 2.800 millones de dólares. Entonces, es la transacción más grosera y grotesca que he visto en mi vida. Hay algunas informaciones que no he corroborado que dicen que el bono como valor inicial tenía un precio del 60% y esta gente lo vendió el 31%. O sea, le dio un descuento de casi 70% del valor del bono. ¿A qué crees tú que puede responder ellos? Mira, Venezuela tiene prácticamente los mercados financieros totalmente cerrados, pero no es por una conspiración financiera intergaláctica de Darth Vader Ni de acero internacional, ni Obama, ni Bush, ni Shinzo Abe en Japón, sino que la gente entiende que hay una crisis muy grave y muy severa y comprenden que Venezuela va a tener muy serios problemas para pagar eso, para devolver la deuda. Hay algunos amigos que dicen, no, pero Venezuela ha pagado siempre. Claro, pero lo que se trata no es del pasado, sino del futuro. Y en las condiciones. Claro, si tú eras millonario siempre y pagabas bien, está bien, pero si ahorita perdiste el trabajo y te botó tu mujer de la casa, el banco no te va a dar dinero. Entonces, nadie le quiere prestar a Venezuela porque todos están seguros que va a entrar el default, que no va a poder pagar, que va a haber una moratoria, va a haber una cesación de pago. Y como el gobierno además dice que es marxista, bueno, no marxista, pero dice que es socialista, que es revolucionario, habla mal de los capitalistas, eso también aleja a los mercados. Y como ven que la extracción de petróleo cayó, aunque tanto muestra que no es ningún marxista nada, ¿no? Claro, eso es, yo creo que las concesiones de Congo belga son patrióticas comparadas con lo que se hizo con el Goldman Sachs. Fue un desastre. Y ese desastre lo vamos a pagar todos. Hablando de desastre, todos nosotros. Hablando de desastre, Manuel, esta firma financiera tiene precedente por temas de deuda en países como Grecia, que todos sabemos la situación de Grecia, e incluso Ucrania misma, que está todo en guerra. Sí, la mayoría de grandes empresas como estas son holdings. Y en esos holdings hay empresas que son empresas de riesgo, que compran bonos de riesgo. Esos bonos de riesgo son los bonos de Somalia, de Mozambique, de Sudán, los bonos de los países que tienen guerras civiles y que prácticamente nadie quiere, que le llaman bonos basura. Esos bonos basura, Venezuela los tiene porque nadie los quiere. Entonces le pagan un dinero muy bajo por esos bonos basura y luego revenden. Digamos, la operación más famosa en ese sentido la hizo un hedge fund, o sea, un fondo de riesgo, que compró la deuda a un país africano que había recibido un préstamo de Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Le habían prestado algo así como 100 millones de dólares, no sé, algo así, no me acuerdo. Entonces el hedge fund lo compró por 3 millones de dólares. O sea, con un descuento del 97% se lo compró a Bosnia. Porque eso es impagable, pero eso se lo dieron un dictador africano sanguinario. ¿Qué es lo que quieren ellos? Cobrar esa deuda, pero no cobrar los 3 millones de dólares que pagaron, sino cobrar los 100 millones de dólares que dice el papel. Y que evidentemente se los gastó el tipo en yates, en drogas, en cualquier cosa. Pero se los quieren cobrar al pueblo. Entonces el hedge fund agarra, contrata a muchos abogados, hace lobby para apretar a esos países pobres y quitarle esos 100 millones. Así es. Manuel, una última pregunta. Son unos criminales, son super buitres. Sí, seguro. Y que seguramente es del interés de las amigas y los amigos que nos están observando. Este tipo de operaciones se pueden realizar de manera directa, por ejemplo, Banco Central de Venezuela, Goldman Sachs, o intermediarios en este tipo de operaciones. Ok, primero, lo normal en un país, que debería ser un país, es que la Asamblea Nacional apruebe esa operación. Porque esas operaciones de venta que comprometen de una manera importante cantidades tan grandes deberían
pasar por auditorías, debería pasar por otras instancias que no sea directamente el Banco Central ejecutándolo. Lo segundo es que detrás de esas operaciones, como tú bien lo dices, hay brokers. Y los brokers son tipos que hacen negocios con eso. Entonces hacen intercambios y conexiones. Me imagino que cobrarán comisiones. Y cobran super comisiones. Exactamente. Entonces también pasa con el petróleo. El petróleo lo venden brokers y lo colocan. Los brokers que hicieron este negocio se hicieron millonarios de un solo golpe, si ya no lo eran, y le causaron un daño gravísimo a la nación. Una puñalada horrorosa a la nación. Fíjate lo que son 3.000 millones de dólares. La empresa Odebrecht, que siempre nos cobró sobreprecios grotescos y no terminó casi ninguna obra, nos cobró inicialmente 1.500 millones de dólares por la hechura de la línea 5. Bellomonte y las Mercedes por lo menos. Nada más hicieron una estación y se fueron y siguieron cobrando. Con los 3.000 millones hubiéramos podido construir 2 veces eso. Uno de los puentes del Orinoco, el más grande, cobraron algo así como 1.500 millones de dólares. Hubiéramos podido construir 2 puentes. Nosotros hubiéramos podido construir con esa plata que le dieron a Goldman una línea de aquí a Valencia, por ejemplo, que supuestamente está empezada, hay unos diques, sí, pero se abandonó. Estamos hablando de 2 veces eso. O sea, de aquí a Valencia y de Valencia hacia más allá del occidente. Es una monstruosidad lo que se realizó y debe haber una investigación seria con esto. ¿Tú crees que en algún momento podamos hacer una auditoría? Yo estoy muy de acuerdo con la postura de ustedes que tienen esa, y yo quiero promoverla, quiero hacerla, es necesario, pero ahora es muy importante promover la auditoría y promover el default, un default organizado, una moratoria en el pago. Es decir, la gente se está muriendo de hambre, la gente está pasando mucho trabajo, hay mucha gente en muchas dificultades, no vamos a pagar la deuda. No vamos a pagar la deuda ahora. Podemos hacer una renegociación y podemos ver cómo se paga o si se paga o no, eso lo podemos discutir, pero en este momento no podemos pagar ni intereses ni capital. Todavía faltan cerca de 5.000 millones de dólares para pagar este año. Entonces se está rematando parte de lo que son las empresas mixtas, se está dando en garantía el 51% de Citgo a la gente de Bank of America, se dio en garantía el 49% de Citgo a Rosneft, y están como un plan y un proceso de privatizaciones criminales cuya punta de lanza puede ser la cuestión del arco minero, donde están regalando concesiones de manera arbitraria, opaca, oscura, y están hipotecando nuestro futuro de una manera muy grave y de una manera que la gente no está viendo por la dificultad de entender eso. Bueno, Manuel, son temas que por supuesto que vamos a querer contar contigo para seguir desarrollando por esta ocasión. Gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. A ustedes también, amigas y amigos, gracias por su compañía y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, hasta entonces.